Eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Hoy vamos a hablar de la Isaac Asimov Magazine, que llevaba el nombre de este señor. Bueno, en sus memorias nos cuenta que en 1976 uno de los ejecutivos de Davis Publications salió impresionado de una convención de Star Trek tras acompañar a sus hijos. Dijo, ¡wow! ¿Cuánta gente hay aquí? Así que dijo, tenemos que sacar una revista con tu nombre. Se fue el origen de, efectivamente, la Isaac Asimov's Magazine, que, bueno, seguía el ejemplo del Eric Quinn's Magazine y Alfred Hitchcock's Mystery Magazine. Y, bueno, se habla de hasta 5 editoriales en España. Ahí tenemos los créditos precisamente de Davis Publications, de Scott Meredith, estos últimos quienes seguramente negociarían los derechos internacionales. En España se ha hablado de hasta 5, pero conocemos a día de hoy 3. Está la de Picazo, la primera, y bueno, pues se adaptó esas editoriales que escribía el buen doctor, ahí lo podéis ver en el reverso, que aparecía hasta el número 5. Luego, posteriormente, aparecería, bueno, pues anunciado en el reverso la portada del siguiente número. Es una colección que contó con artistas fabulosos como Rubinat, Prieto, Maroto, Segreyes, Miralles, gente que estaba muy influenciada por la psicodélica nueva ola y por la fantasía heroica, como vais a poder comprobar aquí, por ejemplo. Es verdad que es una colección de la que ha habido críticas feroces, por ejemplo, a la traducción, poniéndose como ejemplo el hecho de pasar de Tarzan of the Apes, ya sabéis, Tarzán de los monos, Tarzán de los simios, a Tarzán de los Alpes. Se ha llegado incluso a dudar de si esto fue cierto o no, pero como vais a poder comprobar enseguida, lo he visto de primerísima mano. Aquí lo vais a ver, la página 62 del número 11 de la colección, como en ese artículo de James Gunn sobre En el camino de la ciencia ficción, sobre la historia de la ciencia ficción, bueno, pues se convierte ese Tarzán de los monos en Tarzán de los Alpes, pero con todo es verdad que en mi opinión no podemos descartar una errata de edición no atribuible al traductor, quien fue Jiménez Sales, que cuenta con una larguísima trayectoria. Posteriormente os enseñaré también una publicación en la que aparece. Pero bueno, por lo que respecta a Forum, que en España se produjo entre 1985 y 1986, en una editorial, ya sabéis muy bien, un sello, parte de Planeta, de modo que nos vamos a poder encontrar en los créditos pues al presidente José Manuel Lara, que fue uno de los grandes hacedores y también deshacedores del mundo editorial español. Al principio se acreditaba a los traductores, es algo que estaba muy bien, pero que luego, ya lo veremos también, se abandonó. Y es verdad que ya no se adaptan las editoriales originales de Asimov, sino que es Carlo Fravetti. Aquí lo podéis ver en un importantísimo número de Nueva Dimensión. Estuve tras él durante muchísimo tiempo porque se publicó su Sodomáquina, que muy posiblemente sea la primera obra de teatro de ciencia ficción española, y apareció en la primera convención Hispacón de 1969. De hecho, ahí podéis ver algunas de las imágenes de las fotografías de esa representación. Por lo tanto, una obra, un autor muy importante, Fravetti. También podemos ver, bueno, pues cómo hubo importantísimos ilustradores. Ahí hemos visto la portada de Luis Rollo, una de ellas, porque aparece en el número 3, 6, 7, 8, 12, 14 y 15. También estuvo Segreyes, que ya hemos visto que estuvo en Picazo, Fernando Fernández en el número 1, Jordi Longarón en el 9, Manuel San Julián en el número 11. Ya veis que en ese 4, portada de Segreyes, precisamente, ya no aparecen atribuidos los traductores. También podéis ver cómo en la parte posterior de la revista se adaptaba o se reproducía ese dibujo que servía para ilustrar las editoriales de la versión de Picazo. Ahí tenemos una de las portadas de Luis Rollo, a quien yo le tengo mucho cariño por su trabajo en la edad dorada así o de oro, así llamada, del software español, y su portada de Game Over, que fue censurada en Gran Bretaña porque se le veía un poco un pezón a la villana. También son publicaciones que nos permiten encontrar tesoros escondidos, como por ejemplo en este número 8 de 1986, ahí tenemos al señor George R.R. Martin, que no todo el mundo sabe, tuvo cierta trayectoria importante dentro del mundo de la ciencia ficción, y bueno, pues los directores de publicación, tanto Carlo Fravetti y a partir del número 11, nuestro querido Domingo Santos, pues supieron
también seleccionar dentro de las posibilidades que tenían, bueno, pues a gente como George R.R. Martin, que desde luego no era tan famoso como lo es actualmente, ¿no? Ya os digo que a partir del número 11 se hará como director de publicaciones, pues el señor Domingo Santos, que fue escritor, traductor, editor, una persona que hay que reconocerle, pero en ese número 11 todavía no hay una firma, aparece como director de publicaciones Carlo Frabetti, por lo tanto, yo no tengo seguro que esa editorial fuera tomada de la versión original, no sé si la escribió Frabetti, esto es una cosa que me queda la duda, y como también a partir de este momento, en la parte posterior, se publicita la versión española precisamente de la Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Aquí tenemos el primer número que tuve, muy de pequeñito, como se puede comprobar, la verdad es que está destrozadísimo, que es ese primero en el que es director de publicaciones Domingo Santos y que, bueno, pues me permitió pues descubrir a gente como Frederick Paul. Uno de los relatos que más me gustan de él aparece en ese número, La paradoja de Fermi, es un relato muy muy chulo, y el número siguiente, bueno, pues vamos a tener ya algo que no hacía anticipar buenas noticias, como que la frecuencia iba a pasar de mensual a bimensual, y como solía ocurrir en este tipo de publicaciones, sin ningún aviso, de hecho, en el número 15 se canceló. El Isaac Asimov Magazine es una revista que en inglés ha aparecido ininterrumpidamente. Había mucha competencia. Aquí tenemos Martínez Roca como otro ejemplo en el año 88 de publicación con licencia que llevaba el nombre de Asimov en su gran superficción, y encontramos como colección dirigida por Alejo Cuervo y Jiménez Salas como traductor. También es absolutamente maravilloso porque Alejo Cuervo también es una figura que debería de ser muchísimo más reconocida, bueno, pues como divulgador, como fundador de la editorial Gigamés, como editor. De hecho, fue el primero que trajo Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, un círculo que se cierra. Aquí tenemos una de las publicaciones que a mí más me gustan de Gigamés, Las puertas de Anubis de Tim Powers, un libro imprescindible de ciencia ficción. Powers era amigo de Philip K. Dick. Desde luego, Alejo Cuervo ha sido uno de los mayores conocedores de la ciencia ficción en España. Y bueno, pues ese círculo se cierra, ¿no? George R.R. Martin, Alejo Cuervo, que tanto nos ha regalado el señor Isaac Asimov, gente que ya digo que habría que reconocer mucho más, sobre todo a los españoles que contribuyeron a traernos a titanes como Asimov, y no solo a España, a darlos a conocer, a ampliar la cultura de nuestro país, y por lo tanto, bueno, pues publicaciones como la Isaac Asimov Magazine para mí son muy de reconocer, y bueno, pues la gente que estuvo detrás de ellas, pues muy muy de valorar. Gracias a ellos, gracias a todos y todas que nos habéis escuchado. Espero que os haya resultado interesante. Chao, chao. Hasta pronto. Bom, bom,